Buenas tardes, amados hermanos. Aquí nos encontramos nuevamente, ¿cierto?, para compartir acerca de la palabra de Dios. Los saludo a todos, a cada uno de los que están en las redes o en la radio, ¿cierto?, escuchando este programa. Sean ustedes muy bendecidos. Comenzaremos con una oración. Padre, bendito Dios, encomendamos este programa en sus manos, Señor. Sea usted manifestándose, Señor, a favor, bendito Dios, de cada uno de los que están escuchando este programa, Señor, para que a través de su palabra sean muy bendecidos. Bendiga usted, Padre, en el nombre de Jesús, a esta radio, el pastor, quien está a cargo de este lugar, bendito Dios, y todas las ondas de internet, de radio, televisión, por las cuales se emite este programa y otros. Señor, que seamos bendecidos a través de su palabra. Amén. Bueno, este programa se llama Maranata. ¿Y qué significa Maranata? El Señor viene. Esto es lo importante, que el Señor vendrá y no tardará. Ahora, el programa anterior estuvimos hablando acerca de algunas noticias, ¿cierto?, que estaban ahí a punto de estallar en todo el mundo, alrededor del mundo, y que todo esto nos indica que la venida de nuestro Señor Jesucristo ya está a las puertas. ¿Cierto? Hablamos de aquellas determinaciones que tenía Trump por el territorio de Gaza, también acerca de las amenazas que hizo a Hamas, y todas estas noticias que están como mostrándonos, ¿cierto?, que la venida del Señor se acerca. Pero lo más importante del programa anterior es que la palabra nos indicaba algo claramente, donde Cristo Jesús nos confrontaba y nos decía: bueno, por más que me digas Señor, Señor, ¿cierto?, no entrarás en el reino de los cielos si no haces la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa palabra nos cala profundo y es bueno que nosotros la tengamos presente, porque aunque nosotros nos congreguemos y vivamos una vida cristiana, si no vivimos conforme a la voluntad de Dios, no nos iremos con Él como pensamos, ¿ya? Bueno, el día de hoy hablaremos del día que vendrá. Dice: vendrá y no tardará el día grande y espantoso de Jehová. Así es. De esto hablaremos, de la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Nosotros, a la verdad, es que debemos anhelar con todo nuestro corazón que el Señor regrese pronto. Pero en este deseo ferviente vamos a distinguir dos eventos. Y el primero y gran evento que nosotros, los cristianos verdaderos, debemos desear con todo el corazón es que Jesucristo venga a buscar, ¿cierto?, a su iglesia en el arrebatamiento. Recuerden que el arrebatamiento está, ¿cierto?, descrito en Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Y dice claramente que el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿cierto?, dice que Él descenderá del cielo y que los muertos en Cristo resucitarán. Y todos los que hayamos quedado vivos, nos uniremos a ellos en el cielo para estar con Cristo Jesús por siempre. Este es el primer gran evento que nosotros los cristianos anhelamos con todo nuestro corazón, irnos con el Señor en el arrebatamiento. Pero existe un segundo evento tan grande, porque el arrebatamiento afecta solamente a la iglesia. Así es. Nos afecta a nosotros, a los que hemos creído, a los que servimos al Señor. Pero luego vendrá un segundo evento, ¿cierto?, que es el que afecta a toda la humanidad. Y ese segundo evento es la segunda venida del Señor, o llamado también el día grande y terrible de Jehová. Así que hoy día hablaremos acerca de este gran evento
que afectará absolutamente a toda la humanidad. Bueno, veremos en Hebreos 5, 8, 9, y dice, aunque Jesucristo era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así dice esta palabra, que Jesucristo vino a ser autor, ¿cierto?, de eterna salvación, pero ¿para quiénes? Para aquellos que le obedecen. Ahora, muchos se preguntarán, ¿y de qué nos va a salvar Jesús? Muchos se preguntarán, ¿sí? ¿De qué nos salvará Él? Bueno, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para salvar al mundo. El unigénito Hijo del Padre vino para salvar a la humanidad, al mundo entero, del juicio de Dios. Porque todos los seres humanos, creados por el Altísimo, tendremos que dar cuenta ante nuestro Creador de nuestros actos y de los pecados que hemos cometido. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Jesucristo se ofreció a sí mismo para salvarnos de las consecuencias de nuestros pecados. Y en la cruz Él cargó con nuestras rebeliones, con nuestras maldades, con nuestras iniquidades. Sufrió nuestros dolores y aún llevó todas nuestras enfermedades, recibiendo Él el castigo que nosotros merecíamos. Y por su sangre fuimos nosotros lavados, limpiados de todo pecado y de toda maldad. Y fuimos hechos aceptos ante los ojos de Dios. Y en este acto sublime y sin precedentes, Jesucristo murió por el pecado de cada uno de nosotros, para que así se pudiera reconciliar la humanidad con su Creador. ¿Sí? Porque nosotros, como habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Mas a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y los que creemos en este sacrificio, cierto, seremos lavados y limpiados y podremos volver a tener comunión con Dios. Y así, al tener comunión con Dios, Él salvará a aquellos que creen del juicio final. Y nos salvará del juicio final y de la ira de Dios. Que a la verdad, este día ya está muy cerca de llegar. Cerca, muy pronto. Los tiempos del fin ya están ante nuestros ojos. El reloj profético del Altísimo está muy avanzado y nos queda muy poco para ver cumplida en su totalidad la profecía bíblica. Y antes que el tiempo se acabe, es mejor que despertemos a tiempo, que toda la humanidad despierte a tiempo para enderezar nuestras sendas antes que se manifieste el gran día del Señor terrible y espantoso. ¿Sí? Sería bueno ya despertar. Veamos qué nos dice la Biblia acerca de este día, del día de Jehová o del día del Señor. En Isaías 2:19 dice, se meterán en las cavernas los seres humanos, en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová Dios y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra.
La humanidad entrará en pánico, en terror y se esconderá en las cuevas de la tierra. Y otros se prepararán búnkers para esconderse de la temible presencia de Jehová. Porque su ira se desatará sobre toda la tierra. Ya muchos de las élites están preparados para esconderse en sus búnker y algunos quieren hasta huir a otros planetas. Y la mayoría de los seres humanos simplemente ignoran y prefieren permanecer dormidos, como haciéndose a un lado este día y creyendo que al hacerse el desentendido, esto no lo vivirán y que no les llegará a ellos el juicio del Señor. Y esto es una pena que actúen de esta manera, porque el día vendrá y no tardará, y nadie podrá escapar de la venida de nuestro amado Señor Jesucristo y de su juicio. Por lo tanto, ya no es tiempo que sigamos durmiendo. Es tiempo que despertemos. ¿Por qué? Porque este día vendrá y no tardará. En Malaquías 3:2 dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él venga? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Dios del cielo y de la tierra, ¿quién podrá soportar su venida? Si tú eres Dios de amor, pero también eres fuego consumidor, fuego que quemará todo aquello que no te agrada. ¿Quién a la verdad, qué ser humano podrá soportar la ira de Dios? ¿Acaso tú, varón, podrás soportar el juicio y la ira de Dios? ¿Acaso tú, mujer, te sientes preparada para soportar este día? ¿Acaso tú, joven y jovencita, que muchas veces vives locamente, creerás que puedes soportar el día de la venida de Jehová, donde la ira del Todopoderoso se desatará y con su fuego consumidor purificará todo aquello que está contaminado con el pecado? A todos, hombres, mujeres, ancianos, ancianas, niños o niñas, jóvenes o jovencitas, es necesario que ya despierten de una vez. Despierten, la humanidad debe despertar. El día de Jehová grande y temible está muy cerca. Y no hay ningún ser humano en toda la creación que pueda permanecer delante de él. Es necesario que despierten de este sueño. Dejen de confiar en su propia opinión, o en sus estudios, o en la grandeza de su economía. Dejen de confiar en sus propias vanidades y vanaglorias absurdas, porque entiéndanlo de una vez, porque tarde o temprano el día del Señor vendrá y no podrás permanecer de pie delante de Él. Recuerda, no podrás soportar la ira del Señor. Ya es tiempo que despiertes y endereces tus caminos para que hagas la voluntad de Dios y seas libre de lo que ha de venir. Vamos, despierta, despertemos de una vez. Tanto los gentiles como los cristianos debemos despertar y ponernos a cuenta con nuestro Dios ahora,
ahora que es tiempo de hacerlo, porque después ya no habrá más tiempo. Ya después no habrá qué hacer. Leamos Joel 2:11 y dice: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Joel 2:31 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová nuestro Dios. Fuerte son estas citas, ¿verdad? Pero es necesario que seamos confrontados con la verdad. Cada escritura citada nos muestra claramente que el día del Señor es grande, terrible, espantoso. Por lo tanto, sería muy bueno que cada uno de nosotros reflexionemos de cómo está nuestra vida delante de Dios y que busquemos el rostro del Señor mientras Él puede ser hallado. Estamos todavía en el tiempo de la gracia. Y mientras estemos en el tiempo de la gracia, podemos buscar el rostro del Señor. Podemos arrepentirnos, podemos enderezar nuestros caminos y podemos hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que seamos libres de vivir el juicio y la ira de Dios. Veamos qué nos dicen las Escrituras en el Nuevo Testamento acerca de este día. En 2 de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¡Wow! Señor, qué tremendo. Sí o sí, este día es grande y espantoso, y solo los que estén en Cristo Jesús y sean obedientes a Él serán salvos de la ira de Dios. ¿Escucharon bien? Solo los que estén en Cristo Jesús, los que hayan recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, aquellos que siguen a Jesucristo y sus enseñanzas, aquellos que le obedecen, solo ellos serán salvos del juicio y de la ira de Dios. En Marcos 13, 24, 26 dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, a Jesucristo, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Así, después de que hayan caído las estrellas y las potencias y todo sea removido, ahí aparecerá nuestro Señor Jesucristo. Será un día temible, espantoso. Y esto provocará gran angustia y terror en toda la tierra. Toda la humanidad estará desesperada porque no podrá escapar de todas estas cosas que están ya por venir. No es que le pasará a un grupo, no es que le pasará, no sé, solo a los religiosos, o solo a los comunistas, o solo a los ateos,
o a cualquiera, no, es que le va a pasar a toda la humanidad. Este día grande, manifiesto, poderoso y terrible abarcará a toda la humanidad. Así, nadie quedará fuera del juicio y de la ira de Dios. Es necesario que en este tiempo nosotros reflexionemos y enderecemos todo nuestro andar para ser salvos en Cristo Jesús. En Apocalipsis 6:12 dice, en Apocalipsis 6:12 al 17 dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer los higos cuando es sacudida por el viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Líbranos de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse de pie? Así. ¿Cómo será? Un día terrible, donde nada quedará en su lugar. Aún las estrellas caerán, las islas se moverán de lugar, la tierra se partirá y todo tendrá un mover espantoso. Este es el día grande y manifiesto del Señor que abarcará toda la tierra. Y hoy es el día que Dios te dice, búscame, búscame ahora que es tiempo, porque si tú me buscas en Cristo Jesús mi Hijo, yo podré librarte de todo este acontecer. Mas si no lo hicieres, este tiempo lo vivirás con terror, con pánico, y no lo podrás soportar. Es bueno que nosotros entendamos que cada profecía escrita fue para que nosotros nos preparáramos. Y nos preparáramos de tal manera que podamos encontrarnos con Jesucristo y en Él encontrar la salvación. ¿La salvación de qué? Del juicio, de la ira de Dios y de la condenación eterna. Solo en Cristo Jesús hay salvación. Todo lo escrito está para que nosotros podamos corregir nuestro caminar. Amados, amadas del Señor, aun cuando hayamos recibido a nuestro Señor en nuestro corazón y encontremos en Él salvación, tenemos también responsabilidades de nuestra vida. Nuestra vida debe ser conforme a la palabra de Dios. Así como el mundo y los gentiles deben arrepentirse y venir a Cristo, así nosotros también debemos analizar nuestra vida y hacer la voluntad de aquel que nos creó. Ser obedientes a Cristo, a nuestro Señor, para alcanzar la salvación. Porque nadie permanecerá en pie ni podrá soportar el terror de los días que vienen. No es algo que yo esté diciendo porque soy una profeta
del terror, no, lo dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo dice para que cada uno de nosotros prepare el camino antes que sea demasiado tarde. Ahora que ignoréis, ¿cierto?, lo que está por venir. A la verdad que muchos y en muchas iglesias el tema de la venida de nuestro Señor y de su juicio no se toca. Pero es necesario que nosotros lo busquemos y veamos, porque ¿acaso alguien podrá soportar un gran terremoto y quedar tranquilo? Recuerden que nosotros, que somos un país sísmico, hemos vivido algunos terremotos y lo pasamos muy mal. Y muchas personas quedan tan enfermas de los nervios, que muchas veces entran en depresiones y tienen que tratarlas porque simplemente por un terremoto de 8 o de 8 puntos y algo, casi enloquecen. Entonces, ¿cómo será cuando venga un gran terremoto y cuando el sol se ponga negro como tela de silicio y cuando las estrellas caigan sobre la tierra y cuando el cielo se desvanezca como un pergamino? ¿Sí? Cuando se remuevan las islas y todos los lugares sean removidos. ¿Cómo será? ¿Será algo que simplemente no podremos soportar? Todos correrán de aquí para allá tratando de esconderse, el pánico cundirá y todos tratando de esconderse del rostro del Señor, del rostro del Todopoderoso. Para evitar esto que es muy difícil que nosotros los seres humanos podamos soportar, porque les digo, con muy poco el ser humano se desestabiliza, ¿sí? Con muy poco. Viene una enfermedad grave a una familia y queda a la escoba, ¿sí? Viene una quiebra económica y simplemente la familia está que no sabe qué hacer y se desespera. Viene un gran terremoto a un país y es toda una locura y mucha gente enferma y mucha gente llora. ¿Cómo será cuando pasen todas estas cosas? Por favor, reflexionemos, pensemos que la palabra de Dios nos está advirtiendo. Es tan tremendamente grande el día del Señor, tan terriblemente grande y espantoso que no podremos soportarlo. Por lo tanto, ¿cuál será la manera de evitar llegar a este día? La única manera que podemos ser librados de vivir estas cosas tan tremendas es que nosotros nos aferremos a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, porque Él fue perfeccionado para que encontráramos en Él eterna salvación. No nos olvidemos, Jesucristo es nuestro eterno Salvador. En Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado. Mira, hay muchas personas y creo que muchísimas iglesias, de verdad, hay muchísimos pastores. O sea, si estamos hablando de 1.000.000 de pastores, tal vez 100 de este 1.000.000 de pastores, tal vez solo 100, hablan acerca de Apocalipsis y de la venida de nuestro amado Señor. La mayoría de las iglesias y de los pastores le hacen el quite a este tema. ¿Por qué? Porque temen confrontar a las ovejas o a la grey para que no se espanten. Pero es mejor que se espanten. Es mejor que uno delante del Señor haga lo que tiene que hacer. Es mejor que sean sobresaltados y remecidos para que cambien su manera mala de vivir.
Es mejor que te den un par de bofetadas y te digan despierta de una vez y cambia tu camino, antes que yo te dé solamente pastillitas de prosperidad, pastillitas de bendición, pastillitas de alegría, porque la vida no es así. Lo que viene no es solo prosperidad y solo bendición y solo que tú vas a trascender en lo mejor de lo mejor. No es así. No, la palabra de Dios dice claramente que vendrá el día de Jehová grande y temible, espantoso día. ¿Y quién podrá estar en pie delante de él? Sí, ¿quién podrá hacerlo? Entonces es necesario que nosotros pongamos atención a las escrituras, porque dice, bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía. Bienaventurado eres si lees y oyes Apocalipsis. Bienaventurado, bendecido serás, porque esta profecía hará que tú endereces tus sendas, que tu mal proceder lo corrijas ante el Señor conforme a su palabra. Estas profecías te están diciendo, mira, esto sucederá y esto sucederá y lo vivirás si tú no haces la voluntad de Dios. Por lo tanto, bendita palabra de Dios, bendito libro de Apocalipsis, porque es quien nos está alumbrando el camino, el futuro. El futuro no es solamente que seamos, no sé, tremendamente grandes en las ciencias y tremendamente tecnológicos y que tal vez va a llegar un momento que vamos a andar volando con los autos. Eso no es lo mejor que vendrá. Lo mejor que vendrá, primero, es que el Señor arrebate a su iglesia y segundo, la venida de nuestro Señor Jesucristo con su juicio sobre toda la tierra y que la maldad sea absolutamente destruida. Esto es lo mejor que vendrá a toda la tierra, a toda la creación y a toda la humanidad. Por lo tanto, tú, yo y cada uno de los seres humanos debemos estar preparados para estas situaciones. ¿Sí? Debemos estar preparados. Si ya Dios nos está advirtiendo en su palabra, entonces preparémonos. Preparémonos conforme a su voluntad, para que así seamos libres de vivir algo que no podremos prácticamente soportar. Podríamos enloquecer de terror. Si después de la pandemia o durante la pandemia, que duró prácticamente un año, la parte más crítica, muchísimos fueron a parar a los psicólogos, a los psiquiatras y a una infinidad de médicos porque quedaron tremendamente traumados con esa situación. Imagínense cómo será el vivir que las estrellas caigan sobre la tierra, o que la tierra se parta por grandes terremotos, o que el sol simplemente se oscurezca y que la luz se convierta en sangre. Amados, es imposible vivir esto. Va a ser terrorífico. Por lo tanto, hagamos las cosas bien delante de nuestro Dios. Pongamos atención a esta palabra. Corrijamos nuestro caminar, corrijamos nuestras sendas. Si ya es tiempo que dejemos de dormir, de estar aletargados, creyendo que la vida que llevamos es la mejor vida que podemos tener. No, si la mejor vida que podemos tener nosotros no es que tengamos todo suplido, grandes autos, buena comida, lindos viajes, buena ropa, ¿cierto? Un montón de amigos. Eso no es lo mejor que podemos tener nosotros. Lo mejor que nosotros podemos tener en nuestra vida es vivir conforme a la palabra de Dios. Es vivir obedeciendo a Jesucristo nuestro Señor, siendo verdaderos cristianos, porque en Cristo Jesús y solo en Él hay salvación.
¿La salvación de qué? De la ira de Dios y del día del juicio final. Porque recuerda que si tú no estás a cuenta con Dios, te irás al infierno, a la condenación eterna. Porque si tú crees que el infierno no existe, estás equivocado, existe. ¿Sí? Y ahí es el crujir y llorar por los siglos de los siglos. Por lo tanto, ahora es el tiempo que examines tu vida, que examines qué has hecho o qué haces delante de nuestro Dios. ¿Eres un verdadero cristiano? ¿Haces la voluntad de nuestro Señor? ¿Actúas como Él quiere que vivas? ¿Vives una vida santa y piadosa? ¿Lo haces porque eso es lo que Él quiere? O tú, hombre o mujer del mundo, deja tu incredulidad porque tu incredulidad es una estupidez. Es mejor creer que no hacerlo. Si crees con todo tu corazón, te salvarás de la ira venidera y del juicio de Dios. Si no lo haces, estás perdido y condenado para siempre. No te olvides de esto, perdido y condenado, en un sufrimiento que no parará jamás. Ahora volvemos a nuestra cita de la escritura con la que comenzamos esta enseñanza. Y la cita decía en Hebreos 5, 8, 9. Y aunque Jesucristo era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Jesucristo es nuestro Salvador, es el Salvador del mundo. ¿Para quién? Para los que le obedecen. Por favor, no olvides esto. Jesucristo vino a salvar al mundo y a la humanidad. Este fue el plan del Padre. Pero va a salvar a los que le obedecen, a los que hacen conforme a su palabra. No a los que dicen, Señor, Señor, ¿no hice milagros en tu nombre? O Señor, Señor, aquí estoy, yo estuve ahí. No son a los que dicen Señor, Señor, sino a los que hacen la voluntad de Dios que está en los cielos. Y la voluntad de Dios está determinada en su palabra. Leamos Romanos 10:9 y dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. A todo aquel que no ha creído en Jesucristo, si hoy día tú confesares con tu boca, ¿sí?, que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces encontrarás la salvación. Y para encontrar esta salvación, le recibes como el Señor de tu vida y toma la palabra y comienza a leer la Biblia y busca dónde congregarte. ¿Y dónde? Donde encuentres una sana doctrina. ¿Para qué? Para que seas guiado por el camino eterno. Hay un camino, el camino de Dios. ¿Y quién es el camino? Jesucristo. Jesucristo es el que nos lleva al Padre. Veamos qué dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Cristo Jesús no seremos condenados. En Cristo Jesús nosotros seremos salvos.
Entiéndanlo, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Él es la puerta por la que entran las ovejas. Él es el camino al Padre. Él es la verdad y Él es la vida. Y solo en Cristo Jesús tenemos salvación. No hay en otro en quien podamos encontrar la salvación. Ahora, en Cristo Jesús no serán condenados aquellos que viven en el Espíritu. Solo en Jesucristo seremos salvos del juicio venidero y de la ira de Dios, porque solo en Él son perdonados todos nuestros pecados. Pero esto es solo para los que andan en las cosas del Espíritu, porque los que andan conforme a la carne y el mundo se constituyen en enemigos de Dios. Por lo tanto, procuremos leer las Escrituras y ser obedientes para poner la palabra por obra. Es necesario que nosotros, los hijos de Dios, vivamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Sí? Cuando nosotros vivimos conforme a la carne y todo lo que hacemos es vivir como el mundo dice que vivamos, recuérdelo, nos constituimos en enemigos de Dios. Pero si nosotros buscamos el rostro del Señor y vivimos conforme al Espíritu, haciendo lo bueno y no lo malo, perdonando a aquellos que nos han herido, dando de beber aún a nuestros enemigos, ¿cierto? Si hacemos lo que la palabra de Dios dice y lo que las enseñanzas de nuestro Jesucristo nos habla la Escritura, entonces no habrá ninguna condenación para nosotros. No habrá juicio de Dios ni condenación para los que son verdaderamente cristianos, para los que realmente le conocen y siguen sus enseñanzas y las ponen por obra. Recordemos los que nos aconseja la palabra de Dios en Lucas 21:36. Y dice así: velad pues en todo tiempo, orando que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué debemos hacer, amados? Estemos atentos, vigilantes, velando en todo tiempo. No a veces, no, en todo tiempo debemos estar vigilante y atento a las cosas y a las profecías que se están cumpliendo. Y debemos estar orando cada día para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. ¿Y qué son todas estas cosas? El juicio venidero de Dios. De escapar del juicio de Dios y de la condenación eterna. Debemos estar orando en todo tiempo para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Porque a la verdad que la única manera de escapar del juicio final y de la condenación eterna es estando en Cristo Jesús y siendo obediente. La única manera de escapar del juicio final y estar delante de pie, delante del Señor, es que nosotros busquemos el rostro de nuestro Señor. Que estemos vigilantes y orando para que seamos dignos de escapar del juicio venidero. Una y otra vez lo puedo repetir, amados, velad y orad
para que seas hallado digno de escapar del juicio de Dios y de la condenación eterna, y así permanecer en pie delante del Señor. Porque recuerda que aquellos que no escapan de esto no podrán soportar ni permanecer en pie en este día grande y espantoso que es el día grande de Jehová. El día del juicio del Dios Todopoderoso, el día de la ira del Señor, de la ira del Cordero de Dios. Busquemos el rostro de nuestro amado. Busquemos el rostro de nuestro Señor y Salvador. Busquemos ahora que tenemos tiempo. Solo Él y nadie más que Él nos puede dar la salvación. Solo en Él podremos escapar de la ira venidera y del juicio de Dios. Solo en Él podremos escapar de la condenación eterna. Solo en Cristo Jesús. Si somos verdaderos cristianos, si buscamos su rostro y hacemos su voluntad, si somos obedientes a Él, recuerden, Él nos dará eterna salvación. En Él tenemos vida eterna y perdón de pecados. No nos olvidemos que solo en Cristo Jesús podemos ser salvos. Hoy y solo hoy tenemos el tiempo que aún queda, este tiempo de gracia para corregir nuestro andar, para corregir nuestro camino, para corregir nuestros pensamientos, para corregir lo que vemos, para corregir lo que oímos, para corregir nuestra vida y vivir alineados a la voluntad del Dios Todopoderoso, del Creador de los cielos y de la tierra. Porque hay un Dios que es grande y manifiesto. Y cuando Él se manifieste en su venida, nada quedará en pie. Solo los que han creído en Cristo Jesús y han hecho su voluntad. Vamos, despertemos. Eso quiero. Eso le pido al Señor, que podamos despertar, que ustedes puedan despertar, que yo esté despierta, que tenga claro que no podré escapar de este día si no me pongo a cuenta hoy con el Señor, si no vivo una vida hoy conforme a lo que Él quiere. De hecho, su palabra dice, el que esté sucio, si quiere, se sigue ensuciando. Total, el juicio vendrá sobre él. Pero el que esté limpio, límpiese más. Así dice, el que esté limpio, límpiese más. Porque ambos, los sucios y los limpios, recibirán su recompensa. Unos recibirán la salvación eterna y los otros la condenación eterna. Así que, amados y amadas del Señor, ya despertemos de este sueño. Y aunque en las iglesias no se nos hable de esto, nosotros somos responsables ante el Señor de leer las Escrituras y ponerlas por obra. No le podemos decir al Señor, es que en mi iglesia no me hablaban. No, no le podemos decir eso, porque creo que todos tenemos acceso a una Biblia. ¿Sí? Todos. Así que es bueno que busquemos, tomemos la Biblia, la estemos leyendo y la Biblia, la palabra de Dios es lumbrera en nuestro camino. Y así nos irá alumbrando el camino y podremos ir enderezando las sendas que muchas veces torcemos por nuestra equivocada manera de pensar. Bueno, amados, estamos llegando al final del programa. Al parecer esto suena fuerte y terrible, ¿cierto? Pero es la palabra de Dios. Y sean todos ustedes muy, pero muy, pero muy bendecidos. El Señor les guarde, el Señor les proteja, el Señor les cubra. Y por sobre todas las cosas, Él les despierte, para que las sendas sean conforme a lo que Él quiere. Nos veremos
el próximo viernes, Dios mediante.